Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, como saben, mi nombre es Mario, voy a ser su profesor de cálculo 3. Dado que las clases son en línea, pues utilizaré estas herramientas de los videos para poder impartirles clase y ustedes tengan la oportunidad de ver estos videos en cuando ustedes tengan tiempo. Recuerden que siempre estaré también ahí al pendiente por si tienen algún tipo de duda. Y pues ya, eso sería todo. En contacto con ustedes les daré el temario. Simplemente aquí daré un pequeño resumen de lo que se va a ver en el curso, sobre todo en esta primera parte, en el cual va a abarcar a grandes rasgos la topología de Rn. Entonces, bueno, sin más preámbulos, simplemente vamos a iniciar con estos temas y se empezaría en el capítulo 1. Ajá, y llamado, bueno, ahí dice capítulo 1, llamado espacios, o el espacio Rn, ¿vale? Este va a ser nuestro principal objeto en el cual nos vamos a estar adentrando y verificando sus propiedades, ¿ok? Me voy a basar en una serie de notas que, bueno, son muy famosas en el ámbito de aquí de las matemáticas para el área de licenciatura. Y bueno, estas notas se conocen como cálculo infinitesimal de varias variables, volumen 1. Variables, volumen 1. Y son proporcionadas por el Simvestab. Las pueden encontrar directamente en la web. Los autores, bueno, es profesor Rocha. Y creo que nada más, al parecer. Ah, y Villa, perdón. De hecho, se le conocen así como las notas de Villa de cálculo infinitesimal. Bueno, entonces en esto es lo que nos estamos basando y nuestro principal tema va a ser el espacio Rn, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejo por si gustan descargar las notas y tener ahí un panorama más detallado. Aquí simplemente voy a dar o tratar de explicar las mismas ideas que vienen planteadas ahí. ¿Ok? Bueno, el espacio Rn, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿Y qué es lo que vamos a entender por ello? Entonces, en especial, cálculo 3 es una generalización de los números reales. Ajá, ¿qué significa una generalización? Digamos que algo más complicado utilizando las mismas bases. Ajá. Por ejemplo, los números naturales que todos conocemos, definidos así, pues como los números con los que podemos contar. Bueno, una generalización de los números se podría entender, por ejemplo, como z, ¿no? Que incluye a los negativos y, y a los mismos números naturales, es decir, tienen ciertas propiedades similares, sin embargo, como que se le van agregando cosas. En ese sentido, quiero que entiendan esta palabra de generalización. Ajá, bien. Entonces, este espacio Rn, principalmente lo que queremos hacer es que nosotros conocemos o intuitivamente conocemos a los números reales y los representamos con una recta real. Ajá. Sin embargo, en diferentes cursos, pues hemos establecido, por ejemplo, el plano cartesiano y lo denotamos como R2. Y en este caso, pues entendemos que tenemos dos coordenadas, en el cual aquí a veces le ponemos X y Y. Por ejemplo, esta es la coordenada 1,3. Y a este punto le designábamos con estas dos entradas. Ajá. Digamos que en una era que se movía con el eje X y el otro que es con el eje Y. Hay muchas interpretaciones de este plano cartesiano. También tenemos lo que son funciones y todo eso que también uno puede confundirse con ese tipo de planos. Pero bueno, en este caso muy específico, lo que queremos centralizar es que R2 es digamos que es una generalización de los números reales. En este caso tengo una línea recta y en este caso tengo dos. Ajá. Por lo cual digamos que el espacio abarca mucho más sentido. En este caso solo tengo esta línea y por ejemplo solo puedo moverme de derecha a izquierda y en esta otra pues puedo moverme arriba y abajo, derecha e izquierda. Ajá, entonces bueno, a lo que voy es que como que se va ampliando el espacio, sea como eso tratamos de entender.
Aún más podemos irnos todavía a un espacio más grande, en donde generalmente aquí, por ejemplo, podemos dibujar un cubo, en donde este pues ya tiene 3 dimensiones, sea lo que eso signifique. Y pues aquí tenemos, por ejemplo, X, Y y Z. Y si queremos poner un punto sobre este plano de este estilo, entonces necesitamos 3 coordenadas. La coordenada X, por ejemplo, 1, 3 y 5, ¿no? Esta es la coordenada X, Y y Z. En ese sentido, quiero que se entienda que una generalización de los números reales. En este caso, por ejemplo, este espacio se le conoce como R3. Y así podríamos ir ampliando, pues todavía más general, este tipo de estructuras. Entonces ya no podemos dibujar R4, ¿no? R4 pues lo podríamos entender como 4 líneas así y una temporal, ¿no? En muchos cosillas ahí que luego están mal interpretadas, como que dicen, no, es que el tiempo, ¿no? El tiempo es una dimensión más y entonces se dibuja algo así, ¿no? No sé si recuerden. Y entonces aquí, por ejemplo, hay un cubito y luego dicen que a través del tiempo se crea un cubito más grande o algo así decían. Que por cierto, esta cosa de aquí se le conoce como tesseracto. Tesseracto a un cubo en R4, una generalización del cubo, ¿no? Por ejemplo, en R2 sería un cuadrado, en R sería un intervalo cerrado, ¿no? Un intervalo cerrado, si bien esta línea ya no pertenece a nuestra dimensión. Entonces, bueno, un intervalo sería como un cubo en R, digo como un cuadrado en R. En R2 es un cuadrado, en R3 se le conoce como cubo, en R4 se conoce como tesseracto. De hecho, sale mucho en la película de los Avengers, ¿no? Cuando traen el cubito ese que se lo roba Loki. Yo pensé que se llamaba tercer acto, ¿no? Dije, no sé por qué le llaman tercer acto a esa cosa, pero en realidad se llamaba tesseracto. Y lo que significa es eso, que es un cubo en 4 dimensiones espaciales. Bueno, esto no tiene nada que ver con lo que quiero decir, simplemente es como una intuición de lo que quiero que se entienda como estos espacios Rn. Si ven, cada espacio es diferente. Este tiene sus propiedades, este tiene otras propiedades, este tiene otras propiedades y este tiene otras propiedades. Entonces ahora quiero definir cómo voy a entender a estos espacios de una manera muy concreta en donde yo puedo agregarle dimensiones y mientras le voy agregando dimensiones pues van cambiando sus características, ¿vale? Si se dan cuenta, por ejemplo, algo que también es bueno mencionar, para R pues tenemos una línea y para R2 pues tenemos estas dos, ¿no? Sin embargo, si yo por ejemplo dibujo esta línea recta, es muy similar, o ya hablando en fórmulas técnicas, es homeomorfo a una misma línea recta. Es decir, que R2 es un espacio como que mucho más grande que el espacio R. Digamos que tiene muchas copias de R, de hecho una cantidad innumerable, y así es como yo formo R2, que también se puede ir entendiendo de esa manera. A lo que voy es que algo que es claro bajo esta construcción es que R está contenido en R2 y a su vez este está contenido en R3 y así sucesivamente. Es decir, los espacios se van haciendo más grandes y más generales. Entonces, bueno, en ese aspecto, por eso llamo que Rn es una generalización de los reales, porque los reales están contenidos en estas cosas. Bueno, esto que nos sirva un poco como introducción, y ahora sí vamos a poner directamente la definición, que recuerden, en nuestro caso para las matemáticas es importante entender que tenemos que partir de definiciones, no de ideas. Entonces, definición. Vamos a decir que un espacio Rn definimos al espacio Rn que pues bueno es n-dimensional como lo siguiente: Rn igual a n números ordenados, bueno, asignados o pares ordenados, en donde en cada uno de los pares son números reales. En esta notación vamos a entenderlo así. Entonces tengo n pares, o sea, tengo n cosas de estas, no pares, n elementos, vamos a poner así, n elementos, en donde en cada entrada son números. Entonces, números sí los conocemos. Entonces, fíjense, según esta cosa, pues algunos ejemplos de estos espacios
pues es el mismo, los mismos números, ¿no? En este caso sería pues nada más el par x1, tal que x1 está en los reales. Ajá, ese sería pues los números reales, cualesquiera. ¿Cuáles son algunos elementos de esta cosa? Vamos a ponerlo así. Pues el 1 es elemento de los reales, el 0 es elemento de los reales y así todos los números que ustedes quieran, ¿no? Son números reales, ¿no? Son ejemplos. Ajá. Recuerden que solo estoy definiendo como que las cosas con las que vamos a trabajar. En este caso, por ejemplo, R son los números. R2 ahora sí es el par ordenado en donde en cada entrada tengo números reales. Ejemplo de este espacio, o elementos de este espacio, pues es el 1,2 en R2, el 1,0. Si ven, siempre necesito tener dos entradas para que pertenezca a este espacio. Finalmente, o bueno, otro ejemplo sería R3, en donde ahora tengo tres entradas. Si ven, mientras más voy elevando el numerito, más entradas necesito para poder describir un punto en este conjunto de elementos que estoy hablando. Algo que quiero que se entienda también es que a R se les conoce a estos como pues los números, ¿no? Los números reales, o se les dice son números. Pero estos de aquí ya no son números, porque no solo es un número, son dos. Entonces al haber esta pareja, que siempre viene en pareja, entonces ya no se les suelen llamar números. En diversos libros, o bueno, algo que se puede entender, también a veces les suelen llamar vectores. Ahorita vamos a ver por qué se les conoce como vectores, pero no en el sentido en el que ustedes tal vez en la secundaria vieron, en donde un vector es algo que tiene una magnitud y una dirección. O sea, se puede entender así como eso, pero en general no quiero que se queden con esa idea. Simplemente es un nombre que a veces está mal interpretado, tanto en física como en matemáticas. En este caso, se pueden confundir, no mal interpretados, sino más bien se pueden confundir, pero quiero que entiendan que a los elementos de R2, R3, R4 y así se les suele llamar vectores. ¿Ok? Bien, entonces así como cuando empezamos hacemos bebés, pues nos enseñan los números, ¿no? Nos enseñan los números. Después, ¿qué sigue? Ya que aprendí los números, ya que tenemos como pues 2 años, ya sabemos contar hasta 10, ¿qué era lo siguiente que nos enseñaban? A sumar números, ¿no? Entonces nosotros pues ya sabíamos, por ejemplo, el 1, el 2 y el 3, y luego nos enseñaban a sumar estos, ¿no? 1 más 2 igual a 3. 2 más 3 igual a 5 y así sucesivamente. En general, estos números pues son sencillos de entender, y son números, es algo que conocemos completamente. Sin embargo, a estos nuevos elementos, al que le estamos llamando vectores, tanto elementos como de R2, R3 o Rn, en general, así les vamos a llamar vectores, a estos elementos ya no son números. Voy a repetir eso varias veces para que les quede claro que ya no son números. Entonces, al ya no ser números, tenemos que redefinir o definir de nuevo, o definir más bien concretamente qué va a significar sumar elementos sobre estos conjuntos. Entonces, si yo tengo dos elementos, por ejemplo x1 y x2 en R2, y y1 y y2 en R2, ahora mi pregunta va a ser, ¿cómo voy a sumar estas dos cosas? Recuerden que ya no son números. Este símbolo de aquí simboliza la suma de dos de estos elementos que estoy conociendo apenas. ¿Y cómo los voy a definir? Bueno, lo voy a definir como la suma de sus entradas. A pesar de que suene bastante tonto, esto tiene una repercusión importante. ¿Por qué? Porque fíjense, esta suma que está definida aquí, la vuelvo a señalar, este símbolo representa la suma de estos dos nuevos vectores que estoy conociendo, creando un tercer vector. Y aquí, esta suma de aquí, este símbolo, que también le llamamos suma, no está representando la suma de los vectores, está representando la suma de números reales. Y esta sí la conocemos, esta es la suma de vectores. Diferencia, ¿no? ¿Ya ven? Hay que entender esto porque en una son elementos nuevos, o sea, son pares de números, y la otra son números normales que ya conocemos. A diferencia de los números reales, yo no puedo definir una multiplicación directamente entre vectores. Entonces vamos a señalar eso. No hay multiplicación entre vectores.
Ajá, al no haber una multiplicación de vectores, entonces tengo que definir otro tipo de multiplicación que se conoce como multiplicación escalar o producto escalar. Mejor vamos a ponerle producto escalar. Producto escalar. Ajá, producto escalar. Y entonces, para ello, ¿qué es lo que necesito? Necesito definir la diferencia entre escalares y vectores. Entonces, vamos a seguir, vamos a definir estas cositas. Entonces, a los elementos de Rn, vamos a ponerle aquí como definición o nota, mejor nota, porque tal cual no es una definición. Nota. A los elementos de Rn se le conoce como vectores. Ajá, en general. O sea, si es R2, pues es este de aquí, pues es el vector en R2. Ajá, puedo definir pues así hasta, por ejemplo, X5, y este va a ser un elemento de R5, y a este también se le va a conocer como vector. A los elementos más generales, que es para Rn, dado de esta manera, pues se les conoce también como vectores. Si ven, esta notación suele ser un poco complicada porque siempre que vamos a sumar dos elementos o queramos ver características sobre estos elementos, tenemos que escribir n numeritos, o bueno, esta notación que estoy poniendo. Entonces, en general, a estos números o a los vectores se les suele denotar o se les denota como esto que está aquí, una X que está denotando como el vector X y una flechita arriba para decir que es un vector. Entonces estas cosas de aquí van a ser elementos de Rn. Ajá. Entonces, para este caso, si X es un elemento de R2, eso va a implicar que X pues, debe de tener dos entradas. Ajá. Entonces, si yo digo que si esta misma X ahora está en R4, por ejemplo, entonces debe de tener 4 entradas. Ajá. Si ven, esta notación es la misma tanto para un vector en R2 como para un vector en R4. Simplemente cuando quiero ponerlo de forma más precisa, debo de entender que uno tiene 2 entradas y otro tiene 4 entradas. ¿Cómo voy a saberlo? Porque aquí estoy indicando que este vector pertenece a R4 y que este pertenece a R2. Por lo tanto, al pertenecer en R2 tiene 2 entradas. Al pertenecer en R4, pues tiene 4 entradas. ¿Vale? Entonces, ya estos elementos les voy a llamar vectores. Ajá, y se les denota como eso que está ahí. Y entonces vamos en general, más bien en este curso vamos a llamarle a los escalares. Se les denotará por letras griegas. Creo que sí, letras griegas. Es decir, alfa, beta, gamma, omicron. Ya saben, ¿no? Todas esas letras. Y las vamos a entender como números reales. Ajá. Y a estos se les denota como escalares. Entonces los escalares no son más que números reales. Entonces voy a poner eso también. Escalares son números reales. Los escalares son números reales. Entonces, una vez que ya voy a poder, ya entiendo este lenguaje entre vectores y escalares, entonces, bueno, voy a poner así como un poco más explícito. A los vectores son aquellas cosas que voy a denotar como X, Y, Z, W, ajá, y que son elementos de Rn, es decir, tienen n entradas. Cuando R2 es 2, tienen 2 entradas y así. Y a los escalares pues son números 1, 2, 3, pi, menos 1, etcétera. Ajá, voy a entender entre vectores y escalares esta diferencia. Los vectores son cosas que son elementos de Rn y los escalares son números. ¿Ok? Entonces, ya que entiendo eso, voy a definir el producto por escalar. Ajá, recordemos que no existe producto entre vectores, es decir, como pues por vamos a entenderlo como no existe. Ajá. Sin embargo, lo que sí puedo definir es lo siguiente, el producto por escalar. Es decir, lo que voy a hacer es, tomamos un número, en este caso alfa, en los reales, y un vector,
y un vector X en Rn de manera más general. Entonces voy a definir al nuevo vector. Entonces definimos al producto escalar como un nuevo vector alfa por x, que este es mi nuevo vector, definido como sigue. Definido como, pues esto también lo puedo denotar así, en vez de poner x como vector, pongo sus entradas, que es equivalente. Recuerden que esta notación es como para hablar unos pasos y esto es para ser más descriptivo. Si R2, si el vector que estoy agarrando es R2, solo tiene dos entradas, y si es R3 tiene 3, etc. Y esto se puede definir como alfa x1, alfa x2, alfa x3 y así, ¿no? Alfa xn. Y estos, pues sí son números, como alfa es un número y esto estoy multiplicando por otro número. X1 también es un número. Entonces, si ven, otra vez hay esta analogía. Este punto que está aquí denota el producto escalar, que es un escalar por un vector. Y esta multiplicación que está aquí, pues estos son números, que es la multiplicación que ya conocemos, ¿vale? Entonces ya tenemos dos operaciones. Entonces, vamos a poner eso. Entonces, Rn tiene dos operaciones. La suma, que vamos a ver cómo lo denotamos. Bueno, así, la suma que me da otro vector cuyas entradas, pues son las entradas de mis mismos vectores. Y este sería la operación 1. Y la operación 2, vamos a poner más bonito este 1. Y la operación 2 es alfa por x. Que recuerden, está definido de esta manera. ¿Sí? Entonces tenemos esas dos operaciones, ya sabemos con qué vamos a trabajar y ya tenemos definidas estas dos operaciones. Ahora sí, ¿por qué se les llama espacio a Rn? Con estas operaciones demostremos que Rn es un espacio vectorial. Es un espacio vectorial. Entonces, si no recuerdan que es un espacio vectorial, pues aquí hay su primera tarea, ¿no? Que me expliquen qué es un espacio vectorial y por qué Rn es un espacio vectorial. ¿De qué nos sirve demostrar que Rn es un espacio vectorial? Bueno, nos sirve porque al ser un espacio vectorial tiene muchísimas propiedades que ya sabemos, o que más bien que podemos utilizar de todo el álgebra vectorial. Y entonces también quisiera recalcar que por eso se llama espacio Rn, porque es un espacio vectorial, y a los elementos de Rn se les llama vectores, pues porque es un espacio vectorial. Básicamente eso era lo que quería contemplar para ahorita. Yo creo que es un buen momento. Quiero que los videos duren más o menos la cantidad de 20 minutos, para que los puedan ir viendo pues de manera más tranquila. Y así es como vamos a estar haciendo, y así voy a llevar el curso completamente. Se espera que en estas próximas 2 semanas terminemos estos temas que se llama topología de Rn. ¿Sale? Bueno, pues cuídense mucho y ahí nos estamos viendo.